bienvenidos al 6º Festival Latinoamericano de Folclore en Salta, Argentina. Aquí está la delegación de Paraguay y de Brasil, los mejores exponentes de ambos países. Espero de que les guste mucho la ciudad de Salta y por lógica también todos los acontecimientos dentro del festival. Bueno, bienvenidos una vez más. Fala, presidente. Tem que falar? Vamos falar, presidente. Agora está o presidente da delegação do Brasil, o amigo Alexandre. Buenos viajes a todos, me dejan dormir por favor. La impresión del viaje. Che, y después terminó el rollo, a los 3. Oh, aqui está você, o gaúcho do grupo. O que fala para esta filmagem? Estamos aí junto com a delegação paraguaia, Brasil, Quintal de Clorofila, levando nosso mais sencillo expressão para este festival. Obrigado. Muito competente. Professora Lilu Torres. ¡Qué chica! Lá atrás, olha o rolando berimbau lá. Busca com a zoom da câmera. Está. A delegação ¡Lola se quedó! Con esta artista, esta artista es más para la artista. Lucho vai dançar capoeira agora dentro do... ¿Qué es eso? Ahora dígame un cali. Hacia usted, Acá, mira, señor.
Voy a poner todo en bote y Casa de él. El doctor. ¿Por qué no me doctor? Hombre con. Espera, bueno, más ya. Pero ahora no tengo claro. la vaca también. Sonreír, 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 carcajada. Ay, ojo. Hey. No, ese era niño. Libro zapateado. No vaya que mostrar acá por este. Ojo, eso es lo que vos querés, Voy a cortar. Sí. Seguir para el séptimo festival. Ai, gente, a Globo.
Vou aproveitar a oportunidade para dar um beijo pro meu pai, um beijo pra minha mãe, um beijo e pro nosso filho também. Beijo, pode ser? Salada cá. Un ministro de Dios en cualquiera. Ahí se me va volando de vaso. Ya, se mucho. Tudo bem. Até que você parou. Tem que ir? Salada russa, tem El nombre de don Jacinto Manquiabra, ¿no? Una panadería con cafecín caliente, leche caliente. Quadra ao centro. Vamos. Pero hay que avisar. Lorena. Estamos en la localidad de Roque Sáenz Peña de la República Argentina, a 635 kilómetros de la ciudad de Salta. Una hermosa ciudad. Tem ali na placa a sinal de que adiante daquela placa tem como chegar. Bueno, señores, pero porque sabe que ya no hay. Miren hacia nuestro.
Tranquila que o beso voy a retirar en vivo y en directo. Só deixa eu fazer uma interação comigo. Só porque eu vou aqui. Eu quero mandar essa boquinha, pedacinho. Felicidades, amigo. Si me a cortar, la próxima que sea más directo. Sea un avión. Pronto. Muy bien. ¡Se calla! Isso. Já. Que? Gente, me deu um sono. Queremos el guía aí para nos mostrar a ciudad. Vamos lá. Vai no frente. Como é que é? Bondinho. Al fundo van ver o Cerro Santo. Onde vai? Se tiver tempo, podemos fazer mais outras coisas. De São Bernardo. Este convento tem 500 anos. Mas olha a cor do sino. Sim. E esse convento tem 500 anos. E essa era das carmelitas desnudas que eu falei. Não, é a carmelita descalça. Mira a espessura da parede. O parque. Parque de quê? Passeio no seu grama. Agora, Chamigo, onde vai? Passando à esquerda. À esquerda, Chamigo. Aí. Pô. Tem boas mulheres na Argentina. Ah, feia pra caralho. Feia pra caralho. Tudo aqui, Brasil. Momento Gomes. Aí vamos descer só um minuto. E essa casa aqui? Esse é o clube, 20 de fevereiro, o clube da creme da cidade. Para lá em cima de frente,
la izquierda. Desde el monumento de Güemes en Salta, República Argentina. ¿Se ve o no? Se ve el caballo, hay que subirse. Arriba. Vai! É muito sacrifício, vai. E acá, ¿dónde está? Ay, para el chip sereia. Apaga todo. Deixa eu acender a luz, ô. Deixa eu acender a luz. Aí, do lado aí. É que não dá pra pagar, não tinha problema. Vai na câmera agora. Aê, Globão. Vai, agora vai. Tira Jacinto, já. O Jacinto lá. Os quatro olhando pra cair. O Jacinto vai filmar vídeo cacetado do domingo que vem. Eu vou dar um pular. ¡Casito! ¡Lo ves todo con el caballo! ¡Casito! Nosotros como el jueves. No dijiste, hola, no te escuché yo. No tenemos juntos. Está mal, velho. Vení, Jacinto. Vení, vení.
Ey. Voy a contar algo. Junta mais as cabecinhas. Ô, César Sampaio! Ô, César Sampaio! Vai pra cá, charuto. Agora! X, whisky! Ei, vai tomar do lado! A gente vai ter! Na Globo lá! Vai ter seguro, mamãe. Aqui, ó. Lá, né? Não, só vira pra cá. Vem cá! Bate! Brasil, aqui, olha pra cá. Ei. Creo que sí, pero no. Puede ser mañana. Eso venimos, no venimos para dormir. Ay, Pasito, ya estoy cansada y me tengo que ir a ensayar todavía. ¿Ya? De todo habla. ¿Ese cuándo sale? No, ese. Ah, mapa de la ciudad. Ah, o estado aqui, né? Aqui. Esa es integrante de la Paquita, una de ellas. ¿En serio? No Paraguai tem todas as castanhas. E essa estátua aí? Aqui tem muitos de madeira. Essa estátua aí de uma mulher com os olhos cerrados. É, eu acho que é a liberdade. Apressada. Sois. Derecha. Derecha. Derechas. Sotaque carioca, né? Esquerda aí, ó. Mira que curioso. Mas não é caro, mas é o mais famoso, Viejo Jacques Dos, parrilha. É, vende pra caramba parrilha. Tamanha lá parrilha já está nascendo com quantidade única, sabe? O que é? Limite essas cores. Não sei, pode ser de uma casa, pode ser de um terreno, é.
Continua à esquerda. Vazar para ensaiar. Na meia rua, esquerda, o prédio amarelo. Legislatura. Não, entra não. Pela esquerda nem entrar dentro. Eu estou falando para ele, só que essa é legislatura. O que tem a caça dos ladrões? 8, bola 5, bola 9. Para. Esse é o banco. E esses que estão cobrando aí, estão fazendo fila aí? Porque faliu? Não, são vocentados. Jubilar. São os miseráveis. Dos pobres miseráveis. Na esquina esquerda, não tem jeito para ir direto. Mas esse senhor que está parado aí, quem que é? Esse foi o fundador de Salta. Esse é o filho da puta mais grande que tem na Argentina. Nome? O táxi que vem de trás. Vámonos, tranquilo. No podemos parar no meio. Quando vira para a direita, vira à direita, na esquina. Paraína paralela a esta, 4 quadras para a direita. Aqui reto, né? Reto. Vai reto, sempre reto. Jacinto. Oye, usted tiene poco. Estás igual que San Martín. El gaucho de Venezuela. Mira las cosas. Ustedes ven este número, que no se diga que los muchachos pararon en la 108. ¿Por qué será? Yo quiero que... Hermoso. Chao, sí, para ensayar. Vamos fazer também da televisão, peraí. ¿Y dónde está Jacqueline?
Vení, vení acá. ¿Quién quiere venir acá? Te digo nomás, lindo, para escuchar nomás. Espérate acá, Luis. Vení, Después vamos ya. Vamos a dormir y a desayunar, a hacer bella. Tenemos que estar si nos quieras aquí hoy. Yo ya otra vez gestándome. ¿Dónde puedo estar acá? Vienen aquí para vivir. Mira, dale cosa a tu profesor. Una criada. Vamos a bailar. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Bueno, ya. Lo que pasa es que están tan felices porque se acerca el objetivo. Bueno, vamos. Chao. Ay, hola. Adiós, churro. Corta un poquito para que veas. Ahora está filmando. Entonces, porque en esta hay poca cinta. Ahora está filmando.
camino del reencuentro vamos a inaugurar una nueva esperanza. Somos una ilusión que se creyó perdida. Esta vez, en la rutina del presente, anduvo la hermandad estos 6 años de silencio, porque donde no hubo pasado jamás habrá futuro, y en América el canto hace la palabra del aire, y como para seguir hay que volver sobre los pasos, un grupo de hombres abrió picadas ya y surcos en la fe. Por esos peldaños de luz convoco a uno de ellos, Estanislao Jorge Villanueva, a que nos traiga las llaves de la fiesta. Lugar donde caen las palabras antes de penetrar el corazón de los hombres. Las palabras que en conjunción con la música hacen la canción de los pueblos. La coreografía que pone en movimiento, la traslación del espacio para que se combine de la especie, el de su identidad. No hizo otra cosa que redoblar nuestra fuerza. Aquí el único negocio es el pueblo, y al pueblo no se lo estafa. Ya haremos ¡Canta el Santa! Esta noche solo tiene nombres, apellidos que despegarán del tiempo los recuerdos, de la vida que se detiene al evocarlos y de la muerte que los reintegra a la primera junta ejecutiva del primer Festival Latinoamericano del Folclore. Al primer artista de este momento, que es el querido y siempre recordado Cara y Mula. Primerusi con el Cara y Mulusi, su Guayusi. Palmas de la corona. Aventrusi. De tanto andar, por eso pa' festejar quiero cantar hasta el carnaval. Por eso pa' festejar quiero cantar hasta el carnaval. La copla tiene una madre donde gestarse y crecer. Salta la linda, se llama y es bagualecha.
imaginario como este, revivíamos anécdotas, historias y recuerdos. Cochero que te fuiste y en tu galope lento nos dejaste sin poemas aquellas serenatas junto al vino dulce de febrero y que hoy se avinagra con aire de progreso. Cochero, hoy te pido que por mi niñez me lleves a vivir los tiempos del abuelo, los tiempos de mis padres en este homenaje. Plaza 9 de Julio, cuántas historias encierras en tus entrañas, historias que galopen dio la mañana junto a ti en un corcel elegante con capota baja. Recordando las cosas de mi santa quinceañera, en tardes otoñales perfumadas por sal. Hay sueños que perduran y reviven en la mente, con toda la frescura de volvernos a encontrar, con todos los amores que guardamos muy profundos, con todos los amigos. ¿Dónde está? Paseo inolvidable, ¿dónde está, muchacha encantadora? Seguimos escuchando al profesor Mateauda y en este caso
Vamos a oír Campamento Cerro León, es una polca de acompañamiento épico con tambores, diana y tema central. Continuamos con Paraguay, que vino a traer la presencia de un país hermano. Vamos a presentar también al arpa, el instrumento tradicional, el símbolo de Paraguay, en la presencia de Lucho Sanabria, Sergio Ascona, la voz y guitarra de Blas Marín, la voz y la guitarra de Papi Jiménez, canto al Paraguay de Federico Riera.
años consecuentes como amigo, por eso yo lo quiero de verdad. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus maracos y tus flores, no recuerdo sin igual. Paraguay de mi querer, eres vida de mundo, que moría para mundo, yo de ti me enamoré. Si bien yo soy soltar de otras playas, cantando la locura soy feliz. Les canto donde quiera que yo vaya, nostalgia de mi tierra guaraní, consuelo de mi lírica libertad, consuelo de esperanza y de amor. Tus palitos tus monedas me llenan de ternura al corazón. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos sin igual. Paraguay de mi querer, eres vida de mundo, que corría por el mundo, yo de ti. Doncella desnuda que habita el Guairá, arisca romanza, curvó sus caderas, moviendo un recodo de azul Paraná. Su sirve, su hembra de pluma, su lengua salvaje para el reino sur, collar de corvillos, de tigres y pumas, enrolla la bolsa de retiro sur. Montaras India Marcela de la raza de la Guadalquivir.
Muchas gracias. Mi hermano Pérez. Un espectáculo diferente, totalmente diferente en nuestro propio país. Porque es un espectáculo que se ofrece solamente a nivel de festival, a nivel de presentaciones especiales, así como este festival de Salta. Tenemos un compañero este compañero ha recorrido el mundo con su arpa. Estos dos compañeros. El primer arpista es Lucho Sanabria, el segundo Sergio Arjona. Gracias. Esta vez, danzas tradicionales del Paraguay. En ellas se refleja la simpatía de la mujer paraguaya y la picardía del hombre que en todo momento trata de conquistarla. Solito, una danza picaresca en la que el varón intenta arrebatar a la mujer del compañero, quedando finalmente uno de ellos solo y como pareja una escoba. Palomita, imitación del arrullo de las palomas,
galopera, danza en la que la mujer baila con cántaro, en la cabeza con destreza. Y por último, el chopí es una de las danzas más tradicionales del Paraguay, donde las parejas introducen distintos estilos de enlazados, toreos y palmoteos.
presentación, en donde tengo en mi mano una resolución de la Honorable Junta Municipal y de la Dirección de Cultura de Ciudad del Este, Paraguay. Con esta delegación se hace presente y da todo su apoyo a este gran festival y a esta unión latinoamericana que tenemos hoy aquí en Salta. Con el permiso de ustedes, quiero convocar al señor Víctor Abelardo Montoya, intendente municipal de la ciudad, en nombre del gobierno de la provincia de Salta, al señor Alfredo Calzón Herrera, a los coproductores, señor Estanislao Jorge Villanueva, Francisco Cenice y al señor Juan Carlos Campana. Por favor, el intendente municipal de mi ciudad le ha enviado un obsequio, un pergamino de reconocimiento y de aliento a todo este pueblo de Salta para que sigan adelante con este folclore, que es lo que nos identifica y nos creará una América del Sur todos unidos sin frontera. En nombre del intendente, muy bien. Por favor. Es el pergamino que viene del pueblo paraguayo. Muchas gracias en nombre del municipio de Salta. Somos los agradecidos nosotros de esta hermosa ciudad. Agradezco en nombre del señor gobernador de la provincia de Salta este presente y felicito a los organizadores de este festival, digno reflejo de la idiosincrasia de nuestros pueblos, identidad esta que nunca tenemos que perderla. Al señor Juan Carlos, que mucho ha hecho para que esta delegación de Paraguay pueda estar aquí, que nos acompañó en todo momento, nuestro agradecimiento. Gracias, pueblo de Salta. Todo esto. Alguna vez el poeta de la canción, gauchos envueltos en una gruesa cáscara de silencio y bejucos volcando su azulina inocencia. Todo eso quiero y hablo de contrapuntos encrespados y de lo que ellos paran virilmente sangrientos cuando el vino en la sangre es un adiós modado. Esta tierra encercada quisiera con grandes poetas y músicos de Salta, los bagualeros siguen repechando y manteniendo en alto el espíritu auteno mágico. ¿Te parece verdad? ¿Cómo parece que? Ah, sí. Ana parece. Ana. Mira los tres vestidos iguales. Ay, mira, Elena, ella toda ahí. Que vea allí el vestido. Ay, está. Que no se vea nada abajo, ¿no? Salmón. Es el pescado. Subítelo aquí. Ahora quedaron. ¿Cómo?
estamos calientillos. Reíte para que enfocamos. Reíte, Liz. Liz. Silvia. Lilian, la historia. Él nomás le dice chao, todavía no. Lilian, enfocado usted. ¿Qué te pasa? Para eso nos apuraron. Ayudó. Ya voy a extranjero. Contaba que yo me sienta cómodo. Llega acá. ¿Qué quedamos? ¿Cómo La calidad de los pendejos. ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? El no ayuda a ese. ¡Ay, Luis! Será para salteña. Eso aquí, para la culturita. Eso se va a escuchar todo ahí. No le hagas Sí.
¿Quién me filma a mí dentro de ese grupo? É tudo brincadeira, é tudo brincadeira igual. Essa é pra ele, vai guardar. Ela quer tombar, então quando eu corpo, ela quer tombar. Vai fazer 4 assim, tipo 2 aqui e depois lá. Fazer ela, meu cara! Tira os meninos com eles. Eles são eles que fazem. É 2 caldos. Quem vai tocar esse? Agora você Tem que abaixar, abaixa, abaixa, abaixa. Até aí. Bota com o dedo. Agora pode tocar. Agora pode tocar. Aí. ¿Y yo? ¿Quieres dar para el madrillo con nosotros? Vení. Vai. Ven, criança. ¿Quién que sabe filmar? Sí, vení. Va a filmar. Ahí. Acá no me vaya a apretar. Buen día. Hola. Ahí está filmando. Ya. Seguí nomás. Mira acá. Esa integración. Hormonal. Pero uno con sombrero así, otro que... Carlos, sacate tu sombrero. Ahora sí. Ahora sí. Todos iguales. Claro.
Opella Huetapel. por haber conocido un día de tus días, por haber conocido. Quizás no pueda yo partir por haber conocido. Quizás no pueda yo partir por haber conocido. Una
Sigue cantando, venga la garay, venga la chihuahua, con la que ella va, con la que la soltaré y con la que ella va, venga la ministri, venga sola, venga la chihuahua, con la que ella va, venga la garay. Allora escucho aquí, soltaré aquí, a la chacaita, con la que ella va, haga la calor.
la Santa Marcelina. Yo lo vamos a galopear, pateando por el camino. Sabemos el yo, banda, banda, bien vencido. Cigarrito para fumar. La fiesta va a comenzar, aquí arriba y terminar. Súbete a la zanca, ay Marcelina. Súbete a la zanca, ay Marcelina. Súbete a la zanca. Manchadita la canta. El canto vengo dejando, mi canto sobre la mujer. El canto vengo dejando, mi canto sobre la mujer. Como soy moza soltera, vivo vestida de amor. Como soy moza soltera, vivo vestida de amor. Las palomitas del campo nacieron para volar. Las palomitas del campo nacieron para volar. Mi corazón nació libre y alegre para bailar. Mi corazón nació libre y alegre para bailar. Parte de nuevo. Kilómetros de extensión, más 200 millas marinas, hacen de Chile un país netamente marítimo, terrestre. Lo pilla el tipo. ¿Por qué cada vez que yo digo marítimo usted dice terrestre me interrumpe? ¿Me explica? Le explico, mi general. 25% de la población chilena desterrado. Otro 25% enterrado. Y el 50% restante aterrado. Siempre le pasan cosas a los presidentes, ¿se han dado cuenta ustedes? Un dado porque haya pedido un préstamo a Estados Unidos. Y venían todos los huevones, venían todos patos. Sin ni uno. ¿Qué pasa? Voy a ir yo personalmente, señores. El tipo estaba ese guardando Reagan. ¿Quién se cree a ese actorcito de teleserie? Parte para allá a Estados Unidos.
Llega a Estados Unidos, ya en el aeropuerto lo están esperando todos los chilenos que estábamos afuera. Le dimos una buena acogida con nada. Después de terminada ¿cuándo se llama la ceremonia? Se va a la Casa Blanca y se sienta, y está la secretaria del presidente de Estados Unidos ahí. Señorita, usted no me reconoce. No, mister, yo no reconocerlo. Yo soy Augusto Pinochet, el presidente de Chile. Vengo a buscar al señor Reagan. Oh, el señor Reagan no se encuentra. Está en Ohio. ¿Pero cómo que está en Ohio? Si yo no le he hecho nada. ¿Hay algún médico que usted presente? El tipo el médico lo oculta, hace los exámenes y le dice, señor, usted se encuentra perfectamente bien, su corazón marcha muy bien, su sistema nervioso, todo salió perfecto. Me causa curiosidad, señor, ¿cómo está su vida amorosa? Bueno, mi vida amorosa, doctor, una vez al mes. Una vez al mes, le dice, ¿qué edad tiene, señor? 35 años. Mire, yo tengo 35 años, igual que usted, yo todos los días, le dice. Si que usted, doctor, yo soy el obispo Mendoza. Ay, como él solo, borracho. Buenos días, madre. Esta noche lo voy a ir a ver. Al otro día pasa, pero ya está espantado la borrachera, pero pasa, se acuerda y se esconde. Buenos días, madre. Buenos días, Fayuto. ¿Se da cuenta cómo están las mujeres de hoy? Las mujeres de hoy no son como las mujeres de antes. Está ofreciendo una misa al cura, queridas hermanas. Puras mujeres. Que se paren todas las que pecaron anoche. Se paran todas menos una. La sorda también. El tipo ya estaba más o menos grande, a 15 años, le dice al papá, padre, debo conversar de hombre a hombre contigo, papá. Y me dijo, ¿qué desea conversar? Padre, hoy tuve mi primera experiencia amorosa, cuerpo a cuerpo. Bueno. El papá orgulloso, hija de tigre, hija de tigre. Toma asiento, hijo, para que conversemos. No puedo, papi. Y se para. ¿Cómo es posible, señores, que en esta escuela escriban baño con B corta, güey? Se para un ministro y le dice, no es baño, mi general, es quinto año. Esos son con efectos retardados. Le contamos, seguimos contando cuentitos, hacemos la cosa más cachada porque ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Con el guaso. Guaso es el campesino que nosotros le llamamos en Chile. Está en el campo ahí, mirando los animales. Y le dice la guasa así al guaso bien coqueta. Oye, Pedro, ¿qué está haciendo ese caballo con esa caballa? Están haciendo cositas, mijita. Sigue caminando. Oye, Pedro, ¿y esa vaca con ese barco qué están haciendo? Están haciendo cositas también, mijita. Oye, Pedro, nosotros no podríamos hacer cositas también. Bueno, ya. Y se le llama el establo, ustedes están ahí tan bonitos, está la vaca.